Muy bien, ya nos encontramos grabando día lunes 17 de agosto de 2020 y las 11 horas con 8 minutos damos inicio a la clase número 11 de Ciencias Naturales con los estudiantes de quinto de base. Recordándoles una vez más que debemos pasar por portafolio una vez que damos el icono. Y como les dije en la clase anterior, hoy comenzamos un nuevo parcial número 3. Se titula Maravillas del Cuerpo Humano y vamos a empezar con el tema número 1 de la unidad 3, que es el cuerpo humano y sus características. Vamos a ver la definición del cuerpo humano. Tengo aquí una mano alzada. Santiago, ¿nos ayudas con la lectura? El cuerpo humano es el cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. A diferencia de otros mamíferos, el cuerpo humano se encuentra adaptado para la locomoción bípeda. Una de las formas para clasificar los componentes del cuerpo humano son sus distintivos niveles de organización. Muy bien, gracias Santiago. Así es, entonces tenemos que el cuerpo humano corresponde a la estructura física de una persona, de un ser humano, como tú, como yo, como todos nosotros. Algo muy destacable del cuerpo humano es que se encuentra, como dice aquí, adaptado para la locomoción bípeda. La locomoción quiere decir el movimiento, el caminar. En este caso, bípeda, es decir, en dos extremidades, ¿no? Dos patas. Pero en este caso el ser humano pues no son patas, sino son extremidades. Dos piernas. Bípeda en dos piernas. Nosotros caminamos obviamente así. Hay animales que no caminan así. Caminan en cuatro patas. Y nosotros somos de los pocos que nos encontramos adaptados para caminar así. Dentro del grupo de los mamíferos, pues, ¿no? Hay aves que obviamente las aves sí caminan en dos patas. Vamos a ver los distintos niveles de organización que nos sirven para la clasificación de los componentes del cuerpo humano. Más adelante. Tenemos ahora los estudios del cuerpo humano, a lo que se refiere al estudio general sobre la estructura del cuerpo humano. María José, ¿nos ayudas con la lectura? Los estudios sobre el cuerpo humano tienen como base dos ramas fundamentales de la biología, la anatomía y la fisiología, cada una con enfoque distinto. La anatomía estudia la estructura y morfología del organismo y de sus órganos. La fisiología analiza las funciones del organismo y de sus organismos para explicar factores físicos y químicos responsables de la vida del organismo, su origen, desarrollo y mantenimiento. Listo, María José, gracias. Bien, como vemos aquí, el cuerpo humano obviamente, como todo, es objeto de estudio. ¿Y qué ciencias nos ayudan a establecer el estudio del cuerpo humano? Básicamente dos ramas de la biología, que es la anatomía y la fisiología. La anatomía se encarga de estudiar, como bien dice aquí, todo lo relacionado a la estructura y a la forma del cuerpo. Estructura y forma del cuerpo, cómo es el cuerpo humano, cómo es el cuerpo del hombre, cómo es el cuerpo de la mujer, qué medidas tiene cada uno, qué características tiene uno que no tiene el otro, como vemos en la imagen. Entonces, todo esto se encarga de estudiar lo que se llama la anatomía. La fisiología se encarga de analizar la función del organismo y la función de los órganos en general. La anatomía se encarga de estudiar la ubicación y la estructura, y la fisiología se encarga de estudiar la función que esta estructura o esta organización tiene dentro del cuerpo humano.
también nos permite explicar todos los factores físicos y químicos que permiten que se desarrolle la vida del organismo como tal, además del origen y el desarrollo y el mantenimiento de un organismo, es decir, del cuerpo humano. Vamos a ver ahora las partes del cuerpo humano en general, ¿no? Las partes del cuerpo humano, como vemos aquí, el cuerpo humano tradicionalmente se lo divide en tres partes, lo que es cabeza, tronco y extremidades. La cabeza, pues obviamente encierra las estructuras craneales, al cráneo. Obviamente dentro del cráneo se encuentran otros órganos como el cerebro, los ojos, parte de la boca como tal, los dientes, lengua, etcétera, etcétera. En el tronco podemos distinguir básicamente tres zonas: el tórax, el abdomen y la zona pélvica. El tórax también se encarga de unir lo que es la cabeza con las extremidades, es un centro de unión, todo se ensambla ahí. Por último, las extremidades como tales, tenemos las extremidades inferiores que son las piernas y las superiores que son los brazos. ¿No? Una estructura muy sencilla que siempre nosotros la hemos aprendido: cabeza, tronco, extremidad. No estamos viendo todavía sistemas del cuerpo humano, eso ya es otro tema de la unidad. Solamente estamos viendo la estructura en general. Vamos a aprender ahora los niveles de clasificación del cuerpo humano. Básicamente hay 4 niveles de clasificación del cuerpo humano, como vemos en pantalla: el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel celular y el último, que es el nivel anatómico, que encierra el resto de los otros subniveles. Tenemos primero al nivel atómico, referente a elementos químicos. ¿Qué elementos químicos podemos encontrar dentro de un cuerpo humano? Podemos encontrar el carbono, no carbón, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. No son todos, son los principales, los que se encuentran en mayores cantidades. Hay muchos más, pero podemos destacar todos estos elementos. Como todo elemento químico, obviamente tiene su simbología, su símbolo químico, que se representa con una o dos letras, bueno, dependiendo de cómo sea el caso. Por ejemplo, el carbono se representa con la letra C. Bueno, vamos a borrar esto, vamos a escribirlo mejor como texto. Carbono con la letra C. El hidrógeno con la letra H. El oxígeno con la letra O. El nitrógeno con la letra N. El azufre con la letra S. Y el fósforo con la letra P. Si ustedes buscan una tabla periódica, tal vez la tengan en sus cuadernos, o un cuaderno que tengan por ahí del año pasado inclusive, verán que estos elementos químicos están presentes, representados con estos símbolos químicos. Ahora tenemos el nivel molecular, en que estos átomos de estos elementos se unen y forman elementos más complejos, moléculas, como el agua, como las proteínas, como las grasas, que son los lípidos, aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. Tenemos ahora el nivel celular, pues obviamente la palabra lo dice, celular, es célula. Las moléculas se unen y forman los componentes básicos de una célula. Tenemos los niveles intracelular y extracelular. Por último, el nivel anatómico, que es el nivel que encierra las estructuras más complejas, que son el tejido, varios tipos de tejidos que hay: tejido muscular, tejido adiposo, tejido óseo, tejido conectivo, tejido sanguíneo, etc. Tenemos también lo que son los órganos como tales, todos los órganos como que son el corazón, el cerebro, pulmones, etc. Y las vísceras, pues bueno, que también son órganos. Entonces, recordemos, los niveles de clasificación del cuerpo humano son 4: atómico, molecular, celular y anatómico.
Dentro de cada uno de ellos, pues tenemos ciertas subdivisiones, pero en este caso estamos viendo nada más los niveles de clasificación en general. Vamos a hablar ahora del agua que está presente en el cuerpo humano, porque el cuerpo humano también tiene agua, y más de lo que creen. Como vemos aquí en la infografía, en los varones es alrededor del 65% y en las mujeres alrededor del 60% del cuerpo, que es constituido básicamente por agua. Vamos a pedirle a Carla Chiquito que nos ayude con la lectura. El agua es el principal componente del cuerpo humano, que posee 80% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 65% de dicha agua se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. Es imprescindible para la existencia del ser humano. Parte del agua que se encuentra en nuestro cuerpo es expulsada por la orina a través de la saliva, sudor y lágrimas. Gracias, Carla. Bien, estamos viendo el agua como componente principal del cuerpo humano. Como vemos aquí, más de la mitad del cuerpo humano es agua. Y usted mira, pero yo soy sólido. Y es correcto, somos sólidos. Pero el agua está dentro de las células que nos componen. Recordemos que una célula, vamos a hacer un pequeño dibujo muy simple aquí. Una célula, digamos que tiene más o menos esta forma. Dependiendo de la forma, ¿no? Del tipo de célula. Vamos a pensar que este dibujo así todo rústico es una célula, solamente para darnos una idea, ¿sí? Ya, digamos que esto es una célula. Esto vendría a ser la membrana. Vamos a poner otra M. Esto que está aquí, donde nadan los orgánulos y los elementos de la célula, se llama citoplasma. Vamos a ponerle la C. Y esto de acá se llama núcleo. Vamos a ponerle una E. Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Listo? Este diagrama muy sencillo, bueno, ya sé que no es el mejor dibujo del mundo, pero para poder entender un poquito más. Como dice aquí, alrededor del 65% del agua presente en el cuerpo humano se encuentra al interior de la célula. ¿Y dónde se encuentra? Pues bueno, en el citoplasma. Este citoplasma es una especie de líquido gelatinoso, podemos decirlo así. Obviamente, todo lo que sea gelatinoso tiene un porcentaje de agua. Por ende, estas células tienen agua en su interior. ¿Y cuántas células tenemos? Pues millones, miles de millones de células tenemos en nuestro cuerpo. Así que si pudiésemos extraer el agua de todas estas células, veríamos la cantidad de agua que se forma. Así que por ende nosotros somos más agua que otras partes de otros componentes. Aquí esta infografía nos permite ver más o menos el porcentaje de agua correspondiente en cada órgano. Es muy interesante debido a que, por ejemplo, lo que tiene más agua no es la sangre, como nosotros pensaríamos, sino los ojos, como vemos aquí. Si nosotros observamos los ojos, usted tiene tiempo, puede ir al espejo más después de la clase y observar. El ojo presenta una estructura gelatinosa, ¿verdad? Una estructura que parece brillar. Como les acabo de decir, todo lo que tiene un aspecto gelatinoso tiene componente acuoso, agua. En el caso de los ojos, tienen un máximo de 95% de composición de agua, seguido por la sangre, que tiene un 94% de composición de agua. Sabemos que la sangre es líquida, pues obviamente sí o sí va a tener agua. Si nos regimos a los porcentajes, ¿cuáles siguen? Tenemos a los pulmones, con un 85%,
¿Cuál sigue? Tenemos a dos órganos que son el cerebro y los riñones con el 83% de agua. Y por último, a otros dos órganos que son el corazón y los músculos con un 75% de agua también. Como ven, el agua es un componente muy fundamental. Es por eso que podemos pasar varios días, semanas inclusive, sin comer y podemos sobrevivir, pero sin agua no podemos sobrevivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es más agua, por lo tanto las células se pierden agua, se deshidratan y esto lleva a un estado de peligro para el cuerpo, un desequilibrio, una deshidratación. Por eso cuando te deshidratas es muy importante rehidratarse otra vez. ¿Por qué? Para equilibrar los niveles de agua del organismo. ¿Sí? Sin agua los órganos comienzan a fallar. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver lo referente al microbioma del cuerpo humano. Microbioma, una palabra nueva. La microbioma, o como comúnmente nosotros la conocemos, la flora bacteriana o la flora intestinal, porque no solamente está en el intestino, pero es incorrecto de llamarle flora, porque nosotros, ¿a qué llamamos flora? Llamamos flora a las plantas, ¿sí o no? Pero estamos hablando de bacterias. ¿Las bacterias son plantas? No son plantas. Por ende, no se debería llamar flora. Peor aún, fauna, no son animales. Así que directamente se lo llama microbioma o muchos autores los llaman también microbiota. Entonces, el término correcto es ese, el microbioma del cuerpo humano. Y no solamente del cuerpo humano, sino que también están presentes en muchos otros animales. Pero estamos hablando obviamente del cuerpo humano, vamos a ver qué nos dice aquí. Analía, ayúdanos con la lectura. En nuestro cuerpo habitan microbios Benignos. benignos que cumplen una amplia variedad de funciones indispensables para nuestra salud y supervivencia en cada centímetro En cada centímetro cuadrado. de la superficie de la piel hay unas 10.000 bacterias. Se estima que albergamos unos 100 millones de Perdón, se me movió la... Ahí está. microorganismos. Suponen del 1% al 3% de nuestra masa corporal, de medio a 2 kilogramos de bacterias. Pero fue una pregunta. Dígame. ¿Hay que pegar todos los dibujos? No es necesario pegarlos todos. En este caso no, porque no estamos hablando de algún diagrama o cosas por el estilo. Así que pegue lo que usted pueda pegarlas ahí, ¿sí? Ok. Listo, Analía, muchas gracias. A ver. Estoy haciendo algo para mostrar. A ver, niños. Tenemos aquí, estamos hablando del microbioma, la mal llamada flora de nuestro cuerpo, flora bacteriana. Eso es incorrecto. Ya vimos que no son plantas, por ende no se les debe llamar flora. Entonces, la microbioma presente en nuestro cuerpo humano son microbios benignos. Benignos quiere decir que no nos causan daño. Porque obviamente sabemos que hay bacterias que causan enfermedades. La buena noticia es que la mayoría de bacterias son inofensivas. Especialmente las bacterias que viven en nuestro cuerpo, pues bueno, nos ayudan a realizar muchas funciones para preservar nuestra supervivencia.
Como vemos aquí, alrededor de 10.000 bacterias están presentes, por ejemplo, en cada centímetro cuadrado de la piel. Es decir, en un cuadrito, si ustedes sacan, como aquí yo voy a sacarles, les voy a mostrar, un cuadrito que tenga 1 centímetro de lado, obviamente en cada lado, solo en ese pequeño espacio tenemos 10.000 bacterias. ¿Todos las tenemos? Sí. Y si me bañé, igual la va a tener. Observen, este es un cuadrito alrededor de 1 centímetro de lado, ¿no? Aquí hay 1 centímetro cuadrado, porque es un cuadrado de 1 centímetro de lado. Si ustedes ponen este cuadrado en su piel, por ejemplo aquí, solamente en esta pequeña superficie hay alrededor de 10.000 bacterias. Obviamente en condiciones normales, es decir, si uno está limpio, entre comillas. Imagínense ahora si está en contacto, por ejemplo, con suciedad. ¿El número aumenta? Obvio que aumenta. Y por eso es importante la limpieza. Sabemos que tenemos bacterias dentro y fuera de nuestro organismo, pero es importante la limpieza porque estas bacterias, hay algún caso de que al llegar de multiplicarse en demasiados números, puede llegar a afectar al cuerpo humano. Inclusive las bacterias que viven en nuestra piel pueden llegar a ingresar al cuerpo y ahí sí causar molestias. Porque hay bacterias que viven dentro y fuera. Las que viven fuera pues deben quedarse afuera. Y las que viven dentro pues se quedan adentro. Si una bacteria extraña ingresa al cuerpo, pues obviamente puede causar problemas a nuestra salud. Como vemos aquí, alrededor del 1 a 3% de nuestra masa corporal de todo el cuerpo representa esta presencia de microorganismos. Si nos ponemos en medidas de masa, como dice aquí, que puede ser de medio kilogramo a 2 kilogramos solamente de bacterias. Tanto es así que se dice que tenemos más células de bacterias en nuestro cuerpo que las propias células nuestras. Recordemos que las bacterias, pues una sola célula es un individuo. En el caso de nosotros somos un individuo compuesto de miles de millones de células. Vamos a ver un pequeño video que les puse aquí, que ya, tal vez ya lo vieron por ahí. Bien, les activé el audio. Vamos a ponerlo aquí. Estudio Jaini presenta ¿Las bacterias son malas? Ya desde la Edad Media, pensadores como el andaluz Ibn al-Jatib pensaban que la... Muy bien, aquí tenemos luego del video el taller número 18, que consta de 8 preguntas. 8 preguntas del taller, las cuales vamos a resolverlas en estos momentos en la pizarra. Profesor, yo tengo la 1. A ver, vamos. El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. A diferencia de otros mamíferos, el cuerpo humano se encuentra adaptado para la locomoción bípeda. ¿Listo? Bueno, ahí con eso has respondido también la 2. Porque la 1 solamente llegaba hasta donde dice ser humano, ¿no? Con lo que acabas de decir, también has respondido la 2, que se encuentra adaptado para la locomoción bípeda. Ya que lo dije, entonces lo ponemos aquí. Y continuamos con la tercera pregunta. María José. Perdón, María José, se me fue otra vez el clic. Activa. Listo, número 3. Se me olvidó bajar la mano. No tienes la 3. Charles Game. No, no la tengo. Matías Arias.
Yo la tengo, profe, la tercera. A ver. Una de las formas de clasificar los componentes del cuerpo humano son los distintos niveles de organización. Correcto. Distintos niveles de organización del cuerpo humano, como vemos ahí. Vamos con la número 4. Mateo. Profe, me sé las 5. ¿Y la 4? No. ¿Y por qué haces en desorden? A ver, bueno, dime la 5. Se divide en tórax, abdomen y zona pélvica. Además, articula de las extremidades y la cabeza. Zona pélvica. Pélvica. Listo. Dana Acuña. Profe, yo tengo la 4. A ver. La fisiología analiza las funciones del organismo y de sus órganos para explicar los factores físicos y químicos responsables de la vida del organismo, su origen, desarrollo y mantenimiento. Listo. Un poquito larga la respuesta, así que vamos a resumirla. Dejamos hasta aquí, hasta órganos. ¿Sí? Funciones del organismo y de sus órganos. Eso es todo. Vamos con la 6, porque ya la 5 ya la tenemos. Vamos a poner la 6. Número 6. Número 7. Y voy a poner aquí de una vez la número 8 a un lado para tenerla ya aquí en pantalla. Listo. Vamos, la número 6. ¿Quién tiene la número 6? Matías Yagual. El 80%. No, la número 6. No la tengo. ¿Y cuál tienes? Me dijiste el 80%. No sé cuál era. A ver, ¿y más? Estos niños ya participaron. Recuerden que la participación es importante, ¿sí? Hay niños que no participan. Ronnie Centeno tiene la 6. Ronnie, Sí, a ver. nivel atómico, nivel molecular, nivel celular, nivel anatómico. Muy bien, así es. Esos son los niveles de organización, perdón, de clasificación del cuerpo humano. Vamos con la número 7. ¿Quién nos ayuda con la número 7? Como les digo, alguien que no haya actuado porque estos 3 niños aquí. A ver, Matías Yagual, no te escuché antes. Dime qué me ibas a decir. El agua es el principal componente del cuerpo humano que posee el 80%. Eso. Pero eso 80% ¿en qué? En la edad. En la edad. En la ¿En qué edad? adulta. En la edad adulta. No, en la adulta no tiene el 80%. Al nacer tiene el 80%. Cuando es adulto tiene el 60%. Listo. Por ahí tenía cerca la respuesta. Nos falta nada más la número 8.
Javier, tienes la 8. Parece que no. Sabrina, Mande, profesor Kevin. ¿tienes la número 8? No. No tiene. Muy bien. Entonces voy a elegir uno de los dos niños que tiene la mano alzada aquí. María José. Parece que no. ¿O sí? Dana Cuña. Masa corporal de medio a 2 kilogramos de bacterias. Ya, pero estamos preguntando porcentaje. ¿En qué porcentaje? Eh, Suponen del 1% al 3% de nuestra masa corporal. Correcto, del 1 al 3%. Recordemos que la masa corporal, pues no en todo es igual. Por ende, tal vez mi masa corporal, el 3% sea alrededor de 2 kilos, pero alguien que pese menos, ese porcentaje va a variar. Bien, entonces con esto hemos terminado el taller número 18 de Ciencias Naturales. Recordemos que hoy fue la primera clase del parcial 3 de la asignatura, por ende, ya tenían que haber hecho la separación, la carátula separatoria, y luego de la carátula separatoria va la clase de hoy junto con el taller. Entonces, de mi parte, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en la próxima ocasión con el siguiente tema. Nos quedamos aquí terminando el taller.